Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Solía escribir historias de terror. Solía escribir historias de terror. Bueno, en realidad eso no es del todo exacto. Escribía historias horribles, vulgares, increíblemente espantosas, que solo individuos tan depravados como yo podrían disfrutar leyendo, y mucho menos escribiendo. Imagina los peores pecados que podrías cometer, algo tan en contra de tu propia naturaleza que parecería una abominación desde su misma concepción. Imagina algo que jamás harías, ni siquiera a tu enemigo más odiado, y tendrás una idea del tipo de porquerías que escribía. Mi obra fue prohibida en todos los mundos donde se acostumbraba a prohibir libros, y ciertos organismos gubernamentales me aconsejaron amablemente evitar publicar mi trabajo en varios planetas donde no se hacía. Así que imagina mi sorpresa cuando un representante gubernamental de verdad, nada menos que de la Oficina de Asuntos Interespecies, llegó a mi puerta con una solicitud. En términos muy claros, me pidió que inventara la historia alternativa más horrenda posible para nuestro planeta. Algo tan sublime y espantosamente terrible que les provocara pesadillas a criminales endurecidos. La única condición era que, al final, debía coincidir más o menos con cómo se había desarrollado nuestra civilización en la actualidad. Bueno, eso me pareció razonable. Le preguntó qué tan creíble debía ser. Se puso pálido con la pregunta, aunque en ese momento no entendí por qué, y me informó que no tenía que ser creíble en absoluto. De hecho, cuanto más descabellada e imposible pareciera, mejor. Luego me ofreció un cheque bastante generoso. Me dijo a dónde podía enviar el guión y se fue. ¿Quién era yo para rechazar una solicitud tan interesante? O el dinero para el caso. Encendí mi datapad y empecé a escribir. Me solté por completo. Incluso incluí unas cuantas escenas que me darían pesadillas. Al menos en ese momento. Unas semanas después tenía el primer borrador que tocaba prácticamente todos los eventos importantes del mundo que recordaba de mis clases de historia, pero con los giros, vueltas y horrores más oscuros imaginables. Envié el trabajo y lo rechazaron al día siguiente. Me dijeron que era muy suave, que no había suficiente horror, no había suficiente violencia sin sentido. Bueno, en ese punto me lo tomé en serio. Eso era prácticamente un ataque a mi integridad profesional. Recuperé el guión, lo rehice considerablemente y lo reenvié. Otra vez lo devolvieron con grandes revisiones. Iba en la dirección correcta, me dijeron, pero aún era demasiado leve. Los personajes eran demasiado comprensibles, la violencia era demasiado moderada, los temas generales demasiado positivos. Al principio no lo podía creer. Para mí era de lo más desquiciado que había escrito, pero seguí adelante. Pasaron semanas hasta que una tarde me desperté y vi al mismo representante gubernamental en mi puerta. Aparentemente aún no lo estaba entendiendo. Quería mostrarme algo que me abriría los ojos sobre lo que exactamente debía estar apuntando. Me llevó a lo que equivalía a un anexo de un búnker en una estación de alta seguridad, en un lugar que no tengo permitido mencionar. Pasamos por innumerables controles, escaneos y demás. Parecían estar especialmente preocupados de que pudiera llevar algún tipo de dispositivo de grabación o cualquier medio para copiar o transmitir datos. Una vez que se aseguraron de que no traía nada, me llevaron a una sala con un solo libro sobre la mesa, rodeado de más seguridad de la que había visto en algunos bancos. Me dieron un balde vacío y una jarra de agua y se marcharon. Menos de 10 minutos después descubrí para qué era el balde. Una hora más tarde ya le había encontrado al menos otros 2 usos. Eventualmente me sacaron de ahí, delirando, enfermo y en medio de un ataque de pánico. Estaban impresionados. Aparentemente había leído más de esa maldita cosa en una sola sesión que lo que la mayoría podía soportar saber de ella en absoluto.
Me dieron algo de tiempo para recomponerme, pero incluso entonces supe que lo que había leído se quedaría conmigo por el resto de mi vida. Y no ayudaba que fuera ficción. El simple hecho de saber que existía una mente capaz de concebir semejante locura ya era suficiente. Cuando estuve listo me llevaron a otra sala. Mi encargado, el tipo de la oficina de asuntos interespecies, se sentó frente a mí y empezó a hablar. Comenzó hablando de una nueva especie que habían descubierto y explicó que ellos eran los responsables del libro. Les dije que esta especie tiene una imaginación jodidamente enferma, que por qué no los dejaban donde estaban. El tipo explicó que eso no era una opción. Aún no habían sido contactados, pero recientemente habían descubierto la partícula Quinton, y por lo tanto probablemente descubrirían los viajes superlumínicos dentro de una generación. Entonces les dije que no dejen que publicaran más libros. No lo podía creer. Ahí estaba yo, una víctima de la censura, promoviendo lo mismo para otro autor. Pero siendo honesto, me costaba mucho considerar a quien vomitó esa basura como colega. Era lo más horrendo que había leído jamás. Muertes por millones, por miles de millones incluso. Energía nuclear convertida en bombas, usadas dentro de atmósferas, en ciudades pobladas. El libro describía a una especie que inventó los automóviles antes que computadoras capaces de conducirlos de forma segura. Demonios, habían inventado el vuelo antes de inventar los paracaídas. Tuve que revisar el apéndice de esa maldita cosa para entender qué significaban conceptos como violación, incesto, asesinatos en masa y genocidios. Por los dioses, genocidio. Yo era un aficionado. Este autor jugaba en una liga completamente distinta. Podía quedarse ahí. ¿Por qué demonios me pidieron siquiera que intentara igualar esa porquería? Pregunté qué era esto, ¿una especie de competencia literaria entre especies? Y fue entonces cuando me lo dijo. Este libro no era una obra de ficción, a pesar de la incredulidad de cada ser que alguna vez lo había estudiado. Esta maldita cosa era en realidad una historia verdadera de una especie real. Y esta raza, esos malditos monstruos, estaban a punto de salir de su sistema y empezar a vagar por sistemas estelares habitables y civilizados. Todo el asunto, la noción francamente absurda de hacerme escribir una versión alternativa y horrorosa de nuestra historia, era parte de algún gran plan de primer contacto que el concilio había ideado. Me habían hecho escribirla porque pensaban presentársela a esa especie como si fuera nuestra historia real, con la esperanza de que la creyeran y pensaran que estaban tratando con una especie capaz del mismo tipo de mierda que ellos. Todo esto porque, según el razonamiento, si descubrían lo débiles que éramos en comparación, seríamos el próximo maldito genocidio que intentarían. De hecho, ya tenían una palabra para esto: xenocidio, la exterminación de una raza alienígena. Estos malditos desgraciados ni siquiera habían conocido a otra raza y ya tenían el vocabulario listo para matarnos a todos. Cosas así realmente ponían en perspectiva los errores de nuestra especie. ¿Qué importaba un lunático infame que empujó accidentalmente a 2 personas a la muerte en comparación con la existencia de algo como el gas nervioso? Esta comparación en particular la tenía muy presente, ya que el servicio conmemorativo del centenario de la masacre de Vonnegut había sido apenas el mes anterior. En fin, salí disparado de ese búnker. No había manera de que me involucrara en este plan de locos, y no había manera de que funcionara de todas formas. Una especie como esa detectaría las mentiras a kilómetros, y probablemente se comería al que se la presentara. No puedo creer que acabo de escribir eso. Una línea sobre un ser sintiente comiéndose a otro. Podría haber sacado un libro entero de eso, cuando aún escribía. ¿Sabes que tienen una palabra para comerse a otro miembro de su propia especie? Canibalismo. Aparentemente era lo suficientemente común como para que se necesitara una palabra para eso. Lo siento, pero si no querías saber esto, debiste dejar de leer un párrafo atrás.
Así que, como decía, solía escribir terror. Después de ese incidente, empaqué todo lo que tenía, que no era mucho, y me largué al otro lado de la galaxia. Como lo veo, es solo cuestión de tiempo antes de que estos malditos salgan a las estrellas, y no veo ningún plan que consista en fingir que estamos a la altura de su grotesca locura. Así que huí, y tú deberías hacer lo mismo. Ah, y un último consejo. Si alguien alguna vez te entrega un libro titulado Una breve historia de la Tierra, no lo leas. Pasarás el resto de tu vida revisando cada rincón, buscando humanos. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.